Le damos la bienvenida y agradecemos la participación de este jurado. En primer lugar, tenemos a la profesora Sandra Milena Palacio López, docente investigadora, ingeniera administradora y magíster en Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia, candidata a doctora en Comunicación de la Universidad de Medellín. Apoya el programa de mercadeo de la Universidad de Medellín en los diferentes niveles de formación, pregrado, especialización en maestría, y en los proyectos del grupo de investigación TETRIS. Participó en proyectos de investigación referentes al estudio de las generaciones, marketing educativo, estudios culturales, ética y publicidad, lealtad de marca, estudios de género, marketing sustentable, marketing relacional, entre otros. Bienvenida a la profesora. También tenemos a la doctora Zulki Key Castelli Olvera, docente en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestra en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, profesora de licenciatura y posgrado del 2006 a la fecha, impartiendo cursos de guionismo para radio, cine, televisión, entre otros. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, y es profesora perfil PRODEP. Ha publicado artículos en revistas arbitradas e indexadas en México y a nivel internacional. También ha participado como ponente en congresos nacionales en diversos estados e internacionales en Argentina, Colombia, España e Irlanda. Bienvenida. También estamos con el doctor José Iván Ramírez Áviles, doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, maestro en población y desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, licenciado en Sociología Urbana por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM-X, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se desempeñan las líneas de investigación relacionadas a población indígena y género, planeación urbana y regional, medio ambiente, procesos de urbanización, entre otros. Profesor investigador del Colegio de Estado de Hidalgo, inscrito en las siguientes líneas de generación y aplicación de conocimiento, correspondiente a los posgrados institucionales, planeación estratégica y ordenamiento territorial para el desarrollo regional, instrumento y modelos de desarrollo urbano. Bienvenidos. Agustina, comenzando tus 40 minutos de la presentación, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, Fabi. Bueno, buenos días a todos. Como bien dijeron, este es el acto de defensa de tesis de la Maestría en Gestión del Diseño en la Universidad de Palermo. Mi investigación se titula La ética publicitaria, metodologías de trabajo, conformación de equipos y estrategias de comunicación sobre el movimiento LGBTIQ+ en agencias de Buenos Aires. Mi nombre es Agustina Belén Sánchez, soy licenciada en Publicidad, también egresada de la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, y esta tesis no podría haber sido posible sin el acompañamiento constante y guía de mi directora de tesis, la doctoranda Sandra Tineo. Antes de comenzar con el temático, me gustaría dar una breve situación. Paró esta investigación. Soy publicitaria, como bien dije, y trabajando en ventas. Me pasó de estar trabajando una campaña para el Día del Orgullo para una marca, que el redactor a cargo de esa campaña diga: yo de esto no sé nada, de esta audiencia no tengo idea, y si alguien puede ayudarme, por favor, se agradece. Y no solo no recibió capacitación o ayuda, ni llamaron a alguien más que supiese, sino que la campaña siguió adelante y se comunicó, y dije, creo que esto está muy mal. En ese momento, sin entender bien qué era lo que estaba pasando, me parecía que no era la manera de hacer las cosas y que era un peligro incluso. Así que eso fue un poco lo que disparó toda esta investigación que van a ver a continuación. Habiendo dicho eso, voy a pasar a dar el recorte temático de la tesis.
El recorte temporal es en los años 2020 y 2021. Se quería hacer una tesis actualizada y que pudiera ver los procesos actuales de las agencias, así como la estructura interna y metodologías de trabajo en la creación de campañas. El recorte geográfico es Buenos Aires, Argentina, y esto se da por dos principales motivos. Por un lado, y segundo, porque se presenta como uno de los principales, si no es el más importante, polo de la industria publicitaria dentro del país. Rap Collins Worldwide fue seleccionada por dos motivos. El primero es porque era el lugar de desarrollo profesional de la autora de la tesis en el momento de la investigación, por lo tanto había una facilidad de acceso a los procesos, a información, entrevistas y demás. Y segundo, porque cuentan con una metodología Agile que, como se explicará más adelante, es una metodología relativamente nueva que se enfoca más en la iteración, en el proceso y no tanto en el resultado en sí mismo. Y por último, se seleccionó a la comunidad LGBTIQ+, por ser uno de los principales movimientos sociales de las sociedades, y aparte porque hay un serio problema de representación de la misma por parte de la industria publicitaria. Bien, la Agustina, problemática, como dije, sí. Agus, disculpa, te sugerimos y sugerimos al resto también que apaguemos las cámaras para que esté mejor la conectividad porque se te escucha bastante entrecortado, ¿sí? Ok. Dame la interrupción, A gracias. ver, ahí va bien. No, todo bien. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí, ahí va mejor. Sí, mejor. Gracias. Ok. Bueno, gracias. Bueno, como se mencionó anteriormente, hay una parte de la sociedad que no se está viendo representada dentro de la comunicación publicitaria en Buenos Aires, Argentina, y esto se cree, y acá es donde aparece un poco la ética, es la manera en que la ética se está manifestando dentro de las agencias. ¿De qué manera? Esto es en que las agencias de publicidad hoy en día no cuentan con equipos ni capacitan a sus profesionales para poder trabajar con campañas que tengan un impacto social directo y tan importante como lo es con un movimiento social. De esta manera, las campañas van a quedar relegadas a conocimientos que profesionales puedan llegar a tener de la sociedad. Por otra parte, tampoco contratan equipos ni asesores determinados o en momentos puntuales. Ni siquiera, o sea, no es que es algo que están contratando un profesional para sumarse a ese equipo, pero ni siquiera lo hacen de manera como una asesoría para trabajar la campaña determinada. La pregunta problema que estructura y da pie a esta investigación es de qué manera se hace visible la ética publicitaria en la estructura organizacional y en las metodologías de trabajo aplicadas en el proceso de creación de estrategias comunicacionales en relación al movimiento LGBTIQ+, en las agencias de publicidad de Buenos Aires. Por su parte, el objetivo es ética publicitaria en la industria publicitaria, así como en los procesos metodológicos de creación de estrategias comunicacionales en relación con el movimiento LGBTIQ+, durante los años 2020-2021, dentro del caso de estudio RAP Buenos Aires. Los objetivos específicos que van a estar acompañando y guiando también la investigación son tres, y en un primer lugar se encuentra el estudiar las manifestaciones de la ética en la estructura interna empleada en las agencias de publicidad de Buenos Aires, comparar procesos metodológicos de creación de estrategias comunicacionales dentro de RAP entre una campaña orientada al colectivo LGBTIQ+, y otra campaña genérica. Y por último, estudiar la representación de la comunidad LGBTIQ+, en las campañas por parte de la industria publicitaria de Buenos Aires. Por último, la hipótesis nos plantea que la ética de las agencias de publicidad, así como las metodologías
de trabajo aplicadas en las campañas en relación a la comunidad LGBTIQ+, pueden producir una representación desinformada de la misma y, por lo tanto, un rechazo de las personas correspondientes a la audiencia. Ya introduciéndonos en lo que es el marco teórico, acá se presentan todos los temas puestos de manera muy conceptual, y esto representaría un mundo ideal. ¿Por qué un mundo ideal? Porque en este caso se muestra cómo las agencias publicitarias van a tener una metodología de trabajo y una organización interna pensadas desde la ética publicitaria, que luego vamos a estar desarrollando lo que es, y estas van a estar generando entonces comunicaciones que sí generen representación para con la comunidad LGBTIQ+, y todo enmarcado dentro de un marco ético, porque ahora como vamos a ver ¿se me escucha bien? No, Agus, la verdad que no. Escuchame una pregunta. ¿Cuánto pesa la presentación que estás compartiendo? Porque capaz que es eso, porque tiene un video inclusive, me acuerdo que me dijiste. Sí. Capaz que es por eso. ¿Está en PDF o está en PowerPoint? ¿La estás compartiendo? Agus. Está dentro de Drive, está subido a la nube. Comparto pantalla desde la computadora, ¿vale? Ah, lo estás compartiendo desde... No, claro, por eso está... No, lo estoy compartiendo todo desde la computadora, pero pregunto si quieren que me sume desde el celular para hablar desde el celular, usando datos, si es que el internet no está funcionando. No, lo que pasa es que si es muy pesada la presentación, eso nada, te está comiendo eh, también cuestión de la compu, de la conectividad y todo eso. No sé, por eso, si me conecto desde el celu, puedo usar los datos del celular, digamos. Si Bueno, quieren, podemos probar. probemos. Tarda mucho, no, porque me doy cuenta que tarda mucho en cargar cada slide que pasás, entonces debe ser eso, que está muy pesada la Ok, presentación, como tenés, entre que tenés embebido un video y no sé qué formato estás usando para compartir. ¿Te estás conectando por el celu con datos? La perdimos. No sé. sí, hola, estoy acá. Ok, ok. Sí, hola, estoy acá. Bueno, ¿qué me decías entonces? Eso, que me permitas conectarme, habilitar el micrófono desde mi celular, Sí, sí, así está bien, está puedo bien. compartir el audio desde ahí y ver si se escucha mejor. Dale, sí, sí, probemos. Apagar el audio de la compu y conectate con internet, con el celular, sí. Sí, es lo que hice, entré recién, me acabas de permitir el acceso. Soy el último iPhone que entró. Ah, ok. Entonces, Ay, continúa. perdón. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahí se escucha mejor la conexión. Igual se ve mal la... Prende la cámara de vuelta, porfa, porque legalmente tiene que estar prendida para la defensa. Lo mismo el jurado, por favor. Me está informando acá por WhatsApp. Bueno, bien, ahora se te ve y se te escucha bien, entendemos. El tema es que se ve todavía como tarda en cargar, pero bueno. No sé, ¿quieren que continúe así o...? Sí, sí, avanza, Agus, avanza. Ahí está, sí, sí, esperemos a que se cargue cada presentación, pero vos seguís hablando mientras se carga, no hay problema. Dale, adelante. Perfecto. Bueno, eh,
Por sobre lo que es la ética, una primera aproximación conceptual la va a dar Frascara. Frascara lo que plantea es que la ética es un mecanismo de análisis de conducta social, y la pregunta que se debería hacer alguien que quiere ser ético no es qué debo hacer, sino por qué debo hacerlo. Y también lo que plantea Frascara es que hay que ver al otro como un ser independiente e inteligente, el cual va a tener un lenguaje, y si nosotros queremos comunicar debemos hacer dos cosas. En una primera instancia es entender, comprender y usar el mismo lenguaje para poder comunicarnos con esta persona, y por último tratar de siempre asociar un valor positivo en las conductas que nosotros estamos tratando de promover, y este valor tiene que ser positivo en base a la escala de valores de nuestra audiencia. En lo que es el ámbito académico, Cortina plantea que hasta la actualidad aún no hay una manera muy consensuada y correcta, si se quiere, de enseñar lo que es la ética, ya que se da de dos maneras. Por un lado, se habla de algo muy científico, filosófico, que no termina siendo práctico y no termina siendo bajado a la importancia que requiere en un futuro profesional la utilización de la ética, y si no, se da la reflexión de algo mucho más religioso, en donde se dan una serie de comportamientos que un profesional debería tener y luego son evaluados. Ahora, esto es mucho más religioso y más pegado a la moral. Por sobre la diferencia entre la moral y la ética, Ramírez lo que plantea es que la ética es la reflexión de un hecho moral. Mientras el hecho moral va a ser un conjunto de saberes sobre lo que está bien o mal en una determinada sociedad, en base a conjuntos de conocimientos generales, la ética se va a basar en el porqué de cada una de esas actitudes y esas posturas que uno está tomando, y cuál es el impacto que mi conducta va a estar teniendo o va a estar generando. Entonces, se cree que es esta la diferencia que se debería estar enseñando. ¿Y por qué es tan importante ser éticos? Porque vamos a estar analizando el porqué de cada una de las acciones y sobre todo el impacto. Pasado al ámbito laboral, perdonen, Hortal plantea que la ética es una garantía en la prestación de servicios y es lo que termina de consolidar a un profesional como tal. Entonces es algo que va a estar ayudando a terminar de ser profesionales y aún más a que nuestro desarrollo profesional sea aún mejor y tenga aún mejores resultados. Y esto se relaciona con lo anteriormente planteado por Frascara, en tanto a la comunicación y demás, y entendiendo el marco de la tesis, ya que tenemos que entender a la otra persona, poder comunicarle y tratar de asociar un valor positivo, haciendo que esto mejore aún más el impacto de las comunicaciones, en este caso, o del desarrollo del profesional. Por lo que es el ámbito social, los tres autores van a coincidir en que todas las profesiones no se van a entender sino de la función social que desarrollan. Todas las profesiones van a estar impactando de una determinada manera u otra en la sociedad, y nosotros como comunicadores, como publicitarios en mi caso, tenemos que entender cuál es el impacto que vamos a estar generando. La publicidad es una generadora de cultura que va a estar repitiendo, si bien se nutre de la sociedad para generar sus comunicaciones, va a estar impactando mediante la distribución, refuerzo o incluso incorporación de nuevos preceptos que luego se van a estar replicando en esta sociedad. Entonces, más que nunca tenemos que ser conscientes de cuál va a ser el impacto y qué es lo que estamos comunicando. Por último, sobre la ética publicitaria, el CONARP es el Consejo de Autorregulación Publicitario del país y plantea que se necesita o que es necesario que haya una publicidad veraz y honesta, que esto va a ser lo que en verdad atraiga a las audiencias y que además promueva una vida en sociedad más ética para la parte de la industria publicitaria. Y Sánchez y Guzmán y Yáñez lo que hacen es justamente reforzar esta noción de cómo la publicidad se está nutriendo constantemente de cosas que ven en la sociedad para luego seguir haciendo el círculo de generar conductas. Bien.
Voy a esperar a que cambie el slide porque lo cambié en mi presentación, pero en mi celular no lo veo reflejado. Ahí estamos. Ahora vamos a hablar de lo que es la comunidad LGBTIQ+. Cuando primero es importante entender la noción de representación. La representación se la entiende como un conjunto de significados, son imágenes, que van a condensar un conjunto de significados, es decir, que son conocimientos previos que nos van a estar ayudando a interpretar una imagen o a entender lo que estamos viendo. Ahora bien, en la publicidad actual, generalmente lo que se ve con la comunidad LGBTIQ+, son dos tendencias. Por un lado aparece la noción de pinkwash y por el otro lado aparece la noción de queerbaiting. El pinkwash, nos explica Jaffe, que nace con los movimientos más progresistas dentro del Estado de Israel, en donde se usaba el apoyo, si se quiere, a la comunidad LGBTIQ+, para hacer campaña por sobre eso y tapar aberraciones contra otros derechos humanos que se estaban emitiendo. Leani actualmente, y ya ha pasado a un marco más marketinero de la industria, lo que se hace es que las marcas comunican que son gay friendly o que apoyan a la comunidad o emiten comunicaciones para el Día del Orgullo, por ejemplo, mostrando la bandera y que son completamente aliados, y que luego después no solamente no lo mantienen a lo largo de sus comunicaciones, sino que son ellos mismos los que después van a ir generando o reproduciendo estas discriminaciones o desigualdades o no representación por parte de la comunicación. Por su parte, el queerbaiting, lo que plantean Sánchez Soriano y García de Jiménez, es que es una estrategia mediante la cual se plantea una potencial trama queer, pero que luego nunca llega a desarrollarse. Esto lo que hace es llamar a la atención de las audiencias queer, interesarlas, pero luego no se molestan a las audiencias mucho más conservadoras. Es como que queda en un terreno gris. McDermott lo que plantea acá es que lo que quieren las empresas básicamente es llamar a uno sin quedar mal con el otro, y él habla de no ser demasiado gay, entre comillas, porque hoy en día toda la comunicación está basada en preceptos más heteronormativos y más aplicada a lo que son las audiencias más conservadoras. Ahora bien, ¿por qué está este espacio en el medio? Porque cuando hablamos de representación, hablamos de conocimientos previos que nos están ayudando a interpretar. Como bien mencioné anteriormente, la comunidad LGBTIQ+ no se está sintiendo representada por la comunicación publicitaria que los impacta en el día a día, y esto es lo que está generando esta brecha. Ellos no se están, los conocimientos que ellos tienen de sí mismos, de la comunidad, no están siendo bien representados o bien acompañados por los mensajes que ven. Ahora bien, siguen estando y siguen aceptándolo, si se quiere, por la falta de contenido o de material para con ellos. Bien, vamos a pasar a hablar a lo que son las agencias de publicidad, por último, como caso de estudio. Pero se termina de cargar, ahí estamos. Codelupi nos va a hablar del rol de la agencia en una determinada sociedad. Lo que plantea Codelupi es que una agencia y una agencia y el anunciante van a ser generadores de cultura e influenciadores. Es lo que decía anteriormente, que van a estar emitiendo un mensaje que va a estar impactando de manera directa en el consumidor, que va a pasar a ser el decisor y que va a tratar de influenciarlo a la consumición de un determinado producto, a la contratación de un determinado servicio. Ahora bien, este consumidor va a estar inmerso en un contexto. Este contexto es el que hace que este consumidor luego se termine definiendo por una marca por sobre la otra. Entonces, lo que plantea Codelupi es que la agencia tiene que ser agente de doble función. ¿Por qué? Porque las agencias se componen por personas que van a estar inmersas en ese contexto. Entonces deberían poder usar su cualidad de ciudadano, entender cuál es ese contexto,
y en base a eso poder estar generando una comunicación. Bien, ahora ya vamos a estar pasando a lo que es el desarrollo metodológico de esta investigación. Se utilizaron 2 técnicas de recolección, encuestas y entrevistas en profundidad, y por último se realizó un análisis del discurso de las publicidades que hay en base a la comunidad LGBTIQ+. Bien, las encuestas, se realizaron encuestas con preguntas cerradas y abiertas. La muestra de la misma fueron los miembros de la comunidad LGBTIQ+, y el único requisito era que sean residentes en Buenos Aires, Argentina. Lo que se buscaba era analizar la representación de los mismos y qué tanto creen que se habla de la publicidad y cómo ven a la publicidad argentina. Lo importante era que sean residentes en Buenos Aires para asegurarnos de que compartían los mismos códigos publicitarios del lugar de residencia del caso de estudio, así como el recorte geográfico de la presente tesis. Un poco ya hablando de los resultados y contrastándolos con el objetivo específico que busca entender el nivel de representación por parte de la publicidad argentina para con la comunidad LGBTIQ+, vemos como la gran mayoría de la audiencia no se siente representado en casi nada, en medida, con la publicidad. Y luego cuando se habla del movimiento en tanto a si se habla lo suficiente, dicen que no. O sea, lo que está pasando con la comunicación publicitaria argentina es que no solo no se está hablando en cantidad, sino que cuando sí se habla del movimiento LGBTIQ+, el mismo no se siente representado por las imágenes que están viendo en las campañas. Esto es la prueba de que la investigación era básicamente relevante y necesaria, porque hay una gran parte de la sociedad que no se está sintiendo representado, y esto hace que, en cierta forma, se estén distribuyendo discursos y pensamientos adentro de la sociedad que no son correctos o que están desinformando en parte a la sociedad. Ahora bien, estas son algunas de las... Cuando cambié la pantalla, estas son algunas de las respuestas que dio la comunidad cuando se hablaba. Se ve mucho, sin decirlo quizás con las palabras propias, se habla de pinkwash y de queer-baiting también, si se quiere, ya que se ve cómo las personas saben que las agencias las marcas y las agencias lo hacen por su propio beneficio, para llamar la atención de la audiencia, cómo se ponen la bandera, dicen ellos, y después se olvidan, es algo que no se mantiene a lo largo del tiempo, y hablan de no ser una estrategia de marketing. Ahora bien, por otro lado, también se ve esta molestia de que es hora de que la comunicación publicitaria esté a la altura del movimiento y pueda comunicar para con ellos de manera tal que se sientan representados. Y también está este tema de resignación, en donde se plantea que al menos se habla del tema. Estas fueron como las principales tendencias que se notaron dentro de los resultados arrojados por las encuestas. Disculpen. Bien, ya pasando a lo que son las entrevistas, se realizaron entrevistas en profundidad a profesionales empleados de Rap Collins Worldwide. Se seleccionaron a 3, los mismos se componen por formar parte de equipos distintos y también ocupar distintos rangos jerárquicos. De esta manera tenemos a un líder de diseño, a una diseñadora gráfica y a una asistente de cuentas. Los ejes temáticos que se intentaron analizar son la estructura de la agencia, el proceso de creación de campaña y el rol de la ética profesional. Volviendo a los objetivos específicos, tratamos de entender cuál es, por un lado, la estructura organizacional que está usando la agencia, de qué manera está estructurando sus equipos, si tiene algún equipo específico, cómo es que seleccionan a los recursos. Luego entender si hay algún tipo de cambio entre las metodologías, entre una campaña que trabaja al colectivo LGBTIQ+, y una genérico de día a día. Y por último, entender el rol o las manifestaciones de la ética profesional dentro de la agencia. De esta manera,
los resultados arrojaron que la estructura de la agencia está dada en mesas de trabajo conformados por una parte creativa y una parte de cuentas. La parte de cuentas va a tener un director de cuentas, un project leader, un ejecutivo y en tal caso un asistente. Por otro lado, y esto funciona para todas las mesas de las agencias, independientemente del cliente. Ahora bien, lo que planteaban cuando se preguntó si había algún recurso específico es que los recursos eran agregados en base a las necesidades entregables del cliente, no en base a aspectos sociales. Es decir, cuando se preguntó si había algún recurso específico, por ejemplo, se habla de un community manager para las cuentas que necesitan tener una grilla en redes sociales, o un animador de video para los casos en donde se necesite entregarles videos al cliente. En ningún momento se habla de aspectos sociales o perfiles más sociales que puedan ayudar o contribuir en la construcción de estas campañas. La metodología de trabajo, como mencioné anteriormente, Rapp Collins Worldwide trabaja con una metodología Agile, que los autores que ahí pongo la presentan como una metodología que nace de la necesidad de hacer un poco más dinámicos los procesos, nace del software, principalmente fue utilizada ahí en sus inicios, y lo que hace es ver más la iteración constante entre las personas del proceso y no tanto en el resultado o el proceso en sí mismo. O sea, antes era como muy, ok, hay que seguir este paso, este paso, este paso. Ahora nos vamos a enfocar más en lo que le está pasando a las personas en ese proceso y la iteración constante entre las mismas. Los entrevistados ante esto dijeron que era una metodología práctica y ordenada, cada uno sabía lo que tenía que hacer, pero que no estaba tan adaptada a la práctica publicitaria. ¿Por qué? Porque quizás se trabajaba en un inicio con proyectos que eran sumamente estables o que se sabían cuáles eran los procesos, y en publicidad, si hay algo que no es estable, en donde hay urgencias constantes o demás, que hacen que sea muy difícil poder proyectar a largo plazo un trabajo, porque quizás de un día para el otro llega un brief, que es el documento que se recibe del cliente, con una campaña que necesitamos salir dentro de 2 días. Cuando se habla del cambio metodológico, resultó algo muy interesante, que decían que no había un cambio metodológico en el proceso en sí mismo. El proceso lo presentaban como recepción de un brief, análisis del brief por parte del equipo de cuentas, que incluso ahí la asistente de cuentas dijo, yo solamente tipeo lo que me pasa a mi jefa, es decir, que ni siquiera tiene posibilidad de participar en el análisis, sino que simplemente muchas veces incluso no estaban citadas en las reuniones con clientes, sino que recibían un documento y lo tenía que compartir con el resto del equipo. Entonces esto era muy dificultoso, expresaba la entrevistada, ya que cuando el equipo volvía con alguna pregunta para ella, no tenía la respuesta que darle, o tenía que repreguntar, incluso estaba dando palabras de otras personas. Pero los diseñadores dicen que ellos no notaban una diferencia metodológica en el proceso de la campaña, pero sí en el contenido. Entonces quizás que un ejemplo que daban era, por ejemplo, si tengo que hablar de una audiencia joven, muestro a alguien más joven. Entonces es extraño que noten la diferencia en el contenido, pero no lo planteen tanto en la metodología, que no sean conscientes de que sí está habiendo un cambio, ya que no todas las comunicaciones van a ser iguales. Entonces ahí es donde debería estar postulándose ¿por qué estoy poniendo esto? ¿Cuál es el impacto que va a tener esto? Y demás. La audiencia no fue mencionada en ningún momento. Cuando se les preguntó si conocían la audiencia sobre la cual se trabajaba, decían que no, que eran muy pocos los casos. Incluso los entrevistados fueron los que crearon la campaña que se va a mostrar seguidamente de Ascard. Y aún así no sabían la audiencia a la cual estaban comunicando, que se cree que es de carácter fundamental. Ahora bien, cuando se les preguntó sobre la presencia de la ética, las manifestaciones de la ética, se dio cuenta, en base a las respuestas, que falta el conocimiento sobre lo que significa la ética, o sea, sobre el concepto en sí mismo. Y acá traigo en breve resumen lo que dijo cada uno. El ejecutivo dice que la ética reside en la selección del cliente.
Es decir, soy ético si decido trabajar con tal o con cual cliente, por lo tanto ella no tenía que decir en la ética de la agencia, le parecía ética porque los clientes que tenían estaban relativamente bien. El diseñador plantea que ser ético es parar la mano y decir si algo está mal, es decir, si creo que esto no está funcionando desde un nivel técnico o desde un nivel más de impacto luego o ideológico, lo que fuere, es decirlo. Y el líder de diseño, y esto fue sorprendente, plantea que la ética es muy importante, pero que él tiene tareas operativas y que por tener estas tareas operativas en sí mismo no forma parte en la creación del mensaje. Esto llamó muchísimo la atención porque estamos hablando de un líder de diseño con un equipo a cargo que sí tiene que decir y sí forma parte de la creación del mensaje porque es justamente el que está armando lo que finalmente va a ser visto por la audiencia. Sobre esto se ve cómo, y un poco el análisis que se hizo concluyente sobre esto, es cómo las agencias de trabajo y de publicidad, aún hoy, estando en el año 2021 en este momento, se están estructurando en base a las necesidades de un cliente, que está bien, pero están dejando de lado todo lo que es el impacto social. Cuando se habla de metodologías de trabajo, están bien, pero aún así están dejando de lado, por ejemplo, las iteraciones que puede haber entre un equipo u otro, porque después queda relegado para el asistente, por ejemplo, con los diseñadores, quien no estuvo presente desde un primer momento con el brief, quizás pudiendo aportar su mirada. Entonces, esa parte de, por ejemplo, la metodología Agile de la iteración constante se pierde. Y cuando se habla de la ética, se ve que hay cierta manifestación de la ética, y de alguna manera u otra la tienen presente, pero, por ejemplo, el diseñador lo relaciona un poco más con lo moral. Yo creo que esto está mal, entonces levanto la mano, que está bien, porque entiendo que va a haber un impacto, pero ese levantar la mano viene arrastrado con la ideología propia de este diseñador. Entonces, sí se manifiesta, no es una agencia que no sea ética, pero de todas maneras sigue faltando la pata del impacto social. Por último, se hizo un análisis del discurso. El análisis del discurso fue un cuadro de creación propia en base a la teoría de discursos sociales de Verón. Verón lo que plantea es que, en grandes rasgos, para no profundizar, plantea que cada discurso que está emitido en la sociedad se va a componer por otros discursos que circulan dentro de la sociedad. Entonces, cada campaña publicitaria, en este caso, va a estar conformada por otros discursos sociales previamente utilizados, que son los que también ayudan a que la gente lo interprete. Pero así es como se ve cómo se hace un círculo. Y la muestra en este caso fueron publicidades que trabajan con la comunidad LGBTIQ+ en su mensaje. Ahora bien, se encontraron 3 grandes grupos en base a años, espero que cambie, que fueron una tendencia que se fueron englobando. Por un lado se habla de estigma, después de orgullo y por último de naturalización. En el estigma se encuentra la reproducción de estereotipos de género y heteronormativos. Es un impacto negativo que no genera representación. Son los típicos estereotipos que vemos en las publicidades, que generalmente se presentan como un chiste, pero que impactan de manera negativa a la comunidad LGBTIQ+. Luego se habla de orgullo. El orgullo es acá es donde se ve el comentario que decían, se ponen la bandera y después se olvidan. El foco está en la bandera, en decir, soy gay friendly, estoy apoyando a la comunidad LGBTIQ+, y no en el producto. Esto termina resultando exagerado y tampoco van a estar generando representación, y lo que es más importante sobre esto es que las marcas no la mantienen a lo largo del tiempo. Por último, aparece la naturalización, se está dando en los últimos años, 2021-2022, que se presentan situaciones del día a día. Acá el foco está en el producto y no tanto en la persona que allí aparece. Entonces, quizás se ve, el caso que se analiza en la tesis es una aseguradora que presenta una pareja homosexual dentro del mensaje. Esto sí genera representación porque los están incluyendo de manera orgánica dentro de la comunicación y no los estamos ni estereotipando ni exagerando. Para traer un ejemplo de esto, voy a poner pausa, porque no está cargando.
Y acá es el famoso video, vamos a intentar verlo, si es que la computadora lo permite. Lo que se presenta acá es la publicidad que se analizó dentro de esta herramienta, de la publicidad de Asiscard, realizada por la agencia Rap Collins Worldwide. Me parece que no se ve, pero me confirman. No, Agus, no. Bueno, le pongo pausa. Esto es lo que. O sacale. Lo intentamos. Está corriendo, está corriendo, está corriendo. Ah, bueno. No se escucha, pero por lo menos se ve. Y ya No, con está esto, bien. ¿cuántas placas te quedan, Agus, de paso? Pocas, 13. Ok. Bien. Lo que se ve en esto, y analizado desde el discurso en base a la teoría de Verón, están las gramáticas de producción y las gramáticas de interpretación. Estos son los conocimientos tanto de la agencia que lo crea como de la audiencia que lo recibe. En los conocimientos en común es donde se puede generar la interpretación y comunicación. Y el discurso que da el mensaje es poder explorar la sensibilidad de cada uno y decidir el camino que se quiere vivir. Y ese es como el discurso social, si se quiere, y la publicidad está haciendo una comparación metafórica constante entre el conocimiento interno y los viajes, y recalca cómo las personas deben conocer su sexualidad y decidir cómo desean transitarla, mientras que ellos acompañan a los viajeros en este y todos los viajes que desean hacer. Lo único que se quiere destacar de esta comunicación y por qué es tan importante y por qué aplica es que la misma es claramente un mensaje de orgullo, estereotipando y exagerando todo, y esto fue emitido en el año 2021, donde ya era necesario la noción de que entre más en lo que es la naturalización. Bueno, ya llegando a las conclusiones, se cree que habiendo entendido que las metodologías de trabajo y las manifestaciones de la ética dentro de las agencias están dejando de lado la parte social, cree que hay que lograr una publicidad ética reformulando las estructuras internas, así como las metodologías de trabajo aplicadas, para que se considere el impacto social del fruto de la industria publicitaria, y esto nos va a llegar a un nuevo paradigma en la comunicación. El mismo además va a tener un impacto en la sociedad, difundiendo mensajes que representen en cantidad y en calidad a todas las personas que la componen, y al llegar de manera directa a la percepción y conducta de los demás, va a mejorar la aceptación entre pares. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de que no queríamos molestar a la audiencia heteronormativa, dijimos que la publicidad también es generadora de conducta y distribuidora de discursos. Entonces, si la publicidad empieza a generar discursos que sí generen representación e informen de manera correcta a la sociedad, se va a estar generando un cambio paradigmático y social también, teniendo un impacto positivo en la misma. Por último, los aportes a la disciplina es el de repensar la estructura de las agencias y el desarrollo profesional, con foco en el impacto social de las comunicaciones creadas, y proponer una metodología interdisciplinar con incorporación de carreras sociales dentro de las agencias. Y eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Bueno, muy bien, Agus. Sugiero que dejes de compartir Gracias. y a ver, y si querés volver a la cámara de la... Sí. Dame un segundo que desconecto el celu, porque si no... Sí, igual quédate por las dudas, no apagar el Sí, audio con el... y fijémonos a ver si anda bien tu cámara. Ahí va. Perfecto. Estoy bien. Sí, apaga el celu nomás. Sí, era eso, estaba muy pesada la... Genial. Bueno, Fabi. Problemas técnicos. Sí. Que tiene la virtualidad, y es esto, ¿no? Los beneficios y las contras. Todo lo que tiene de bueno, también hay cuestiones que tienen malas. Bueno, relajada, ahora la idea es que el jurado se pueda compartir, sugerir, preguntar, cuestiones que fueron escuchadas durante tu defensa, ¿sí? Y mientras tanto, cada uno, yo les voy a dar la palabra a cada uno, y luego de esto, por cada miembro del jurado vos vas a poder responder
algunas de las cosas que se te indican. Así que bueno, le damos en primer lugar la palabra a la profesora Sandra, que está por ahí. Gracias para todos. Agustina, felicitaciones en primer lugar. El trabajo que hiciste, la presentación me gustó mucho porque fue, digamos que más sistematizada, más estructurada, permitió como aclarar algunas dudas que tenía sobre el documento. Es un tema muy importante, es un tema muy relevante. Le mencionábamos ahorita que hoy estamos y qué bueno que estés haciendo tu presentación hoy, en pleno mes del orgullo, y mostrar eso que está pasando, ¿cierto? Bueno, entonces te quisiera, aparte de felicitarte, quisiera pues como hacer ya unas preguntitas que tengo. A mí me parece que tu planteamiento del problema o la situación en la cual estás articulando tu trabajo es muy pertinente, eso lo resalto mucho. Pero me gustaría como que mostráramos ese impacto con cifras, ¿cierto? Con cifras, con políticas. Entonces me gustaría que me dijeras si tienes conocimiento de, número uno, cuál es la representación que se tiene de la comunidad LGTB Q+, a nivel mundial o por lo menos a nivel de Argentina, si tienes conocimiento de qué políticas públicas o cómo está representado como esa inclusión o esa diversidad en los planes de desarrollo de tu país. Por ejemplo, eso sería como para hablar un poquito del planteamiento del problema, ¿cierto? Como mirar esas cifras que tenemos. Y tú estás enfocando tu estudio en la campaña del 2021, ¿cierto? Sí. ¿Qué estaba pasando en ese momento con la comunidad? Te cuento, por ejemplo, que en ese momento acá en Colombia, no sé si en Argentina también hacemos acá un match de cultura. Acá estamos en este mes del orgullo, la comunidad está enfocada en apoyar la comunidad trans. Y en ese momento están, digamos que toda su comunicación o todo su discurso está enfocado en la ley trans, en que se haga efectiva esa ley trans. Entonces todo su discurso es, queremos la ley trans ya, todo, ¿cierto? Pero tú vas y miras el discurso de las campañas, de las empresas que son amigables con esta comunidad y esa parte no está, en ninguna parte está. Entonces, como tú enfocaste tu tesis, tu problemática en este periodo de tiempo, me gustaría que miraras, nos contaras un poquito qué estaba pasando con la comunidad. Incluso estábamos pasando por pandemia, estábamos en Sí. entonces, ¿qué te motivó, aparte de que tú estabas ahí y es muy válido que te encontraras con ese choque de que es lo que hay que hacerlo, pero qué encontraste que estaba pasando en ese momento en la comunidad, especialmente en términos de comunicación, en términos de publicidad? Bueno, lo que estaba pasando principalmente sí hubo mucho, por ejemplo, lo de los trans se compartió acá, era una tendencia muy fuerte, incluso hubieron campañas que trabajaban de manera directa con representaciones trans, sobre todo, pero porque también hubo una tendencia en lo que era las novelas o programas que estaban incluyendo personalidades trans, luego se pasaban a las mismas a las publicidades, pero porque era como algo que ya estaba establecido en un medio de comunicación, si se quiere, ok, lo vamos a pasar en las comunicaciones. Perdonen, me estaban diciendo que no se me ve en la cámara, pero sí se me ve en otra. Bueno, cuestión que sí, o sea, el movimiento trans era recontra importante, pero era en las mínimas las comunicaciones que se veían también, ¿no? Porque se habla poco, digamos. Y volviendo a lo de las políticas, en Argentina hay poca política en cuanto a la comunicación LGBTIQ+, hay algunas mucho más, por ejemplo, está el CONARP, es el principal o centro por excelencia, pero habla de regulación publicitaria en general y no hay ninguna política o bajada de reglas sobre lo que sí se debería hacer o no. Sí hay leyes recontra conocidas, pero son más de género o de representación y de la mujer, como es la ley Micaela, que es obligatoria, pero quizás cuando se habla de comunidad y de representación no hay tanto contenido. De hecho, me fue difícil encontrar contenido que relacione ética y comunidad y representación. Así que sí, eso es un poco lo que tengo para decir. Y cifras, al principio era muy difícil encontrar, después terminé usando las mías, las que había hecho con las encuestas, porque fue fuertísimo. Los resultados no aparecen en el gráfico, pero eran
del 56-57% cuando hablaba de que no estamos hablando de la comunidad y no me siento representado. Y cuando sí se sentían representados, los porcentajes eran de un 8%, o sea, era lo mínimo. Y eso un poco para responderte. Y gracias por tus comentarios. Perfecto. Bueno, del estado del arte que hiciste, ¿cuáles fueron como esos principales hallazgos que tuviste en cada uno de los temas o que pudiste relacionar entre estos tópicos que abordaste? Sí, el estado del arte fue complicado también porque vieron el cuadro que hice medio de marco teórico era para analizar los temas porque eran aristas muy distintas. Lo que hice fue encontrar variables que hablen de ética, encontré mucho de ética en el diseño, eso era recontra importante, que principalmente hablaban de los roles y de la falta de ética, eso sí encontré como falta de ética publicitaria y falta de ética en el diseño y la importancia de cobrar la debida importancia que necesitan. Después encontré de comunidad LGBTIQ+, en tanto el diseño también, que no, como que no estaban quizás muy representados, pero se hablaba de representación. Y por último, de análisis internos de agencias de publicidad. Lo que hice entonces en ese sentido fue listarlos por grupos, entender que había gente que estaba hablando de la comunidad LGBTIQ+, por un lado, gente que estaba hablando de la ética por el otro, y gente que estaba hablando de la industria publicitaria, y hacía análisis críticos de la publicidad argentina, cómo estamos en el siglo XXI y algunas cosas que siguen pasando y demás. Y lo que hice fue tratar de interconectar los comités. O sea, la vacancia la encontré en ese sentido, en la interconexión de los temas. De los objetivos específicos, tú mencionabas que querías hacer un comparativo. Sí. Me gustaría que me abordaras más los resultados que encontraste sobre el comparativo de la agencia con la estrategia genérica y con una estrategia específica para la comunidad. Sí, eso es lo que hablé cuando hablé de las entrevistas. Fue medio no concluyente, pero porque el proceso de creación era recepción del brief, análisis del brief, esto era por parte del equipo de cuentas, luego pasaba a un redactor, este redactor crea un mensaje de comunicación, un concepto, eso se aprueba, se pasa a diseño, cliente aprueba y se publica. Ese ABC, esa cantidad de pasos, era la misma. Lo que quizás notaban en la diferencia era, ok, tengo que cambiar la foto que estoy mostrando. Entonces, ahí es donde a mí me surge la duda y digo, ¿no deberíamos estar planteando alguna manera distinta o incorporar algún paso que tenga, ok, ¿cuál va a ser el impacto social de esto que estoy generando? O sea, más allá de, ¿este concepto es creativo, me gusta o no? Que es lo que se suele dar en las agencias y es lo que hablaban, ¿dónde está este análisis social o este análisis de parate y preguntar cuál es el impacto que estoy generando mediante mi comunicación? Es eso. Pero sí fue medio inconcluyente, todos dijeron el proceso es el mismo, solamente les avisaban de la audiencia cuando eran jóvenes para que se acuerden de poner gente más joven en la campaña, o sea, eran cosas bastante feas las que resultaron en esa parte. Esperaba más yo también en ese análisis comparativo y no, resultó que era el mismo el proceso. Listo. Y la última preguntita, cuando uno está haciendo investigación, una de las quejas que tienen nuestros participantes, sea la agencia o sea la comunidad a la que le hacemos la encuesta, es que ellos se sienten como un poquito como, bueno, usted viene, me pregunta y se va. Entonces yo te pregunto, ¿tú has pensado o lo tienes contemplado? Yo vi que tú lo dejaste enunciado al final, pero estás pensando como en hacer alguna retribución, no sé, un manual, entregarle un manual a la empresa, algo así, y a la propia comunidad también. Que tú Sí, nos dejas así ¿cómo lo podríamos decir? Sí, como con ese, ay, mira, esto es lo que viene, esto es lo que propone, pero ¿has pensado en materializarlo? Es más como la pregunta. Sí, de hecho estoy en conversación con la Federación Argentina de Comunidad LGBTIQ+, que tuve un par de reuniones e información con ellos, y mi idea era hacerles llegar esto para que tengan un poco más de idea de lo que es la representación y demás, y de la ética, para que también desde un lado más, desde las manifestaciones o movilizaciones, se pueda hacer llegar. Por parte de la agencia sí, a mi agencia anterior, mi idea era hacerles llegar la investigación y que lo vean. Está todo puesto como anónimo para que las personas que siguen trabajando ahí no tengan ningún tipo de problema.
Y también tuve un cambio de agencia y también estoy tratando de modificarlo en la agencia en donde trabajo. Mi idea es estar, o sea, vivo quemando el cerebro con, ok, y cuál es el impacto, no es por acá, no es por allá, pero sí es importante entenderlo desde la estructura de la agencia. De hecho, a la agencia en la que me cambié en parte por eso, hacen capacitaciones constantemente de género, representación y demás. Así que sí, un poco es eso. Dale, muchas gracias. Bueno, Gracias. Respondido entonces. Bien, pasamos a la profesora Kikei, si quiere comentar algo. Muchas gracias, muy buenos días, Agus. Pues primero que nada, felicitarte, hay muchísimo trabajo aquí. Creo que incluso tienes para continuar posteriormente con el doctorado, porque pues bueno, veo aquí un trabajo de una encuesta, veo también un análisis de las campañas y también una serie de entrevistas. Entonces sí hay muchísimo trabajo en tu tesis, ¿no? Digo, a nosotros nos toca pues revisar un resumen cortito y pues basarnos también en lo que nos vas platicando tú en esta presentación, pero me quedan algunas dudas que me gustaría plantear. Primero, creo que, y esto es más un comentario para posteriores trabajos, es importante que no generalices. Esto es muy importante porque el estudio que tú estás haciendo, lo estás haciendo sobre una agencia en específico. Ajá, entonces, bueno, probablemente debido a tu experiencia profesional, tú me puedas decir que esto es así en la mayoría o en todas las agencias publicitarias. Sin embargo, desde la parte académica, pues nosotros no podemos asegurarlo si no tenemos como las bases que lo sustenten. ¿Vale? Entonces, cuando tú inicias con tu planteamiento del problema, tú dices que hay una problemática general en las agencias porque no se contrata a personas que tengan como esta visión ética para el desarrollo de campañas que contemplen a la comunidad LGBTI+, ¿vale? Esto probablemente por sentido común, atendiendo a lo que hemos revisado, sea cierto. Sin embargo, no sé si tú tienes, si hay estudios, si hay algún documento que vaya sosteniendo esta afirmación que tú haces en tu planteamiento del problema, para que no sea como una apreciación personal o no se lea como una apreciación personal. Ok. Ahí sí que... perdón, seguí. No te preocupes. Esta misma apreciación de generalizar está también en parte de tus objetivos, en el caso del específico del primero, en el objetivo específico 1, donde tú dices que vas a estudiar las manifestaciones éticas de las agencias publicitarias en Buenos Aires. Esto para posteriores trabajos te comprometería mucho, 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 mucho. Entonces es muy importante que esta claridad que tú ya tienes, que me vienes diciendo que es en esta agencia, que es en estos años, que es en estos productos, vaya atravesando con todo tu proyecto, ¿no? Toda tu propuesta, para que tú no te comprometas a cosas que no vas a poder cumplir al final por cuestiones de tiempo y de la duración de tu posgrado, ¿no? O sea, quizás en el doctorado tú puedas retomar un par de agencias más, pero sin duda no vas a poder abarcar todas las agencias publicitarias de Buenos Aires, ¿no? Porque, bueno, tardarías unos 10, 15 años, no sé, en hacer el análisis. Y obviamente al ir cambiando también las representaciones que van haciendo estas agencias, pues quedarías ahí como en un bucle perpetuo, ¿no? Probablemente esto se convierta en tu línea de investigación y si puedas dedicarle pues la vida entera, ¿no? A ello, pero en trabajos concretos como estos yo sugiero que vayas atravesando estas cuestiones, delimitando claramente en objetivos, en preguntas, planteamientos, etcétera, y cuidando como que estas afirmaciones. Si tenemos las bases, pues excelente, ¿no? Mostrarlas y irlas sosteniendo para que no sea una apreciación de Agus, sino que tú estás acá mostrando cómo esta situación está incidiendo en las agencias, ¿vale? Entonces, bueno, esa sería una primera. No sé si quieras que te dé todas las preguntas o las vamos respondiendo. Como quieras, sobre lo que me dijiste, lo único que puedo decir, sí, la verdad es que hay bastante generalización. Lo que me dejaba
no tranquila, pero sí quizás como que comprobaba un poco mi punto, se daba más en el análisis del discurso de las publicidades, porque se analizaron no solamente publicidades dadas por la agencia Rap Collins, sino también por otras. El análisis se daba de bastantes audiencias de las principales agencias de lo que es Argentina, y todas estaban arrojando los mismos resultados, o sea, todas quedaban encajadas dentro del estigma o la bandera en su mayoría, y creo que había una o dos que entraban en lo que era la naturalización. Totalmente estoy generalizando, pero sí, incluso desde la metodología Rap Collins, lo tomo tu punto porque Rap Collins trabaja con metodología Agile, que es algo bastante novedoso dentro de las agencias, no es algo que se utilice constantemente, pero sí pasaba de que quizás con otra estructura interna o metodología de trabajo estábamos todas las agencias arribando a lo mismo que era en este tema de la no representación. Me encantaría hacer un estudio de todas las agencias de publicidad, pero sí, como vos decís, era muy grande. Pero ese era como quizás mi punto de validación, o al menos justificar por qué estaba expresado de esa manera. Quizás de alguna metodología u otra, o con alguna estructura u otra, todas estábamos arribando de estas comunicaciones que quizás no estaban generando representación. Okay. En cuanto a la cuestión teórica, tú optaste por trabajar con la comunidad. Sin embargo, me llama la atención que, bueno, tu eje teórico es ética, sobre todo, pero me gustaría saber por qué obviaste trabajar con la cuestión de género y la teoría queer, que podrían haber sido, o no sé si están dentro del marco teórico, porque no lo veo en el resumen, no lo vi en tu exposición, que podrían haber sido ejes para generar categorías de análisis para las preguntas que hiciste en tu encuesta, perdón, para las preguntas en tu entrevista y también para el análisis del discurso que estás haciendo en las campañas que analizas. O sea, obviamente esto es dependiendo de cada del investigador, la investigadora quien está abordando el objeto o sujeto de estudio en su caso, pero me gustaría saber por qué tomaste esta determinación. En realidad quería enfocarme en la comunidad como tal, y me pasaba de que con cada capítulo que abría o cada tema que abría se me abría una arista distinta. Entonces era como, ok, si yo agrego género y queer, que era todo muy interesante. De hecho, queerbaiting lo terminé agregando creo que en la semana de entrega de la tesis, porque sentía que era imperativo ponerlo. Y era como seguir agregando aristas de análisis, o esto de irse por las ramas, se le dice acá en Argentina, pero sí, lo tomo y me hubiese encantado incluirlo. Creo que era un tema de que sentía que tenía que hacer mi recorte, y hice el recorte ahí porque creía que con esto estaba, dentro de todo se demostraba lo que yo quería plantear con la investigación. Perfecto. De la cuestión ética y las representaciones sociales que pones ahí, que manejas con Yodelet, me parece, ¿qué categorías derivaste, que retomaste para la reflexión teórica de tus hallazgos? Perdón, no entendí la pregunta. Ajá, tu marco teórico es de ética y estás retomando Sí. de representaciones sociales a Yodelet. La representación social para cada autor está compuesta por diversos elementos que se convierten en tus categorías teóricas, es decir, lo que tú puedes preguntar a los sujetos para ver cómo están concibiendo, construyendo, por ejemplo, en el caso de las encuestas, cómo se están construyendo a sí mismos en la comunidad, o en el caso de las entrevistas, cómo están construyendo a la comunidad a partir de estas representaciones. Lo mismo de la cuestión ética. Mencionaste en tu presentación pues varias concepciones, por ejemplo, lo laboral o Sí. etcétera. ¿Qué elementos de la ética estás considerando como categorías teóricas para reflexionar sobre lo que te dijeron? Porque no es como que nada más lo que te digan, sino la reflexión teórica, el análisis que como investigadora tú haces sobre lo que te están diciendo. ¿Por qué te lo están diciendo? ¿Por qué estos sujetos te están diciendo que, pues bueno, yo nada más entro en el diseño, yo no entro en el contenido, ¿no? Desde la visión y las categorías éticas que estás manejando tú, porque este sujeto simplemente dice, yo no entro en eso, a mí no me toca, ¿no? A eso me refiero. ¿Qué categoría? Sí.
Yo creo que eso se da, o sea, yo lo tomé en casi todos, traté de, si bien son categorías, creo que todos estaban interconectados entre sí, porque el ámbito social termina disparando, ok, mi profesión como comunicador va a estar impactando la comunicación a medida que soy un generador de conductas, y esto también aplica a lo laboral, porque esto va a ser lo que me consolide como profesional y demás. En tanto a las encuestas, y volviendo a la representación, se les hacían preguntas directas de lo que era representación, si se sentían representados, habiendo dado una breve descripción de la definición de representación, si se veían representados en estas publicidades, por qué pensaban que estaba pasando eso, y en tanto a las entrevistas, el análisis fue como un poco desde todos los aspectos de la ética, porque quería entender desde dónde venían, si en algún momento tuvieron ética. Ninguno había recibido ética como maestra, como materia dentro de su formación académica. Y a la hora de desempeñarse, lo que concluí era eso, de que hoy en día no hay noción de lo que es la ética y cuál es la importancia de la ética. Y es justamente esto lo que hace que los profesionales no sepan qué hacer con eso. O sea, se la relaciona con la moral, entonces cuando uno le pregunta en sí mismo sobre la ética, queda inconcluso, básicamente. Eso. Ok, en cuanto a la empresa maneja, no sé, ahí por ejemplo, una misión, una visión, un código de ética de trabajo, por ejemplo, en donde incluya estos elementos, algo sobre la ética. Hay empresas que, por ejemplo, dentro de su misión o su visión incluyen la cuestión de responsabilidad social o el respeto a los derechos humanos o este tipo de cuestiones, y también incluyen o desarrollan algún código de ética para sus empleados. No sé si en este caso la empresa con la que tú trabajaste maneja esto, y si los empleados que tú entrevistaste tienen conocimiento de estos elementos de la organización de la empresa. No, lo único que es una agencia que desde sus fundamentos se presenta como gay friendly, abierta y demás, a trabajar con todas estas metodologías, pero lo tienen en su sitio. En la estructura interna jamás lo comunican, jamás nada. El único que me habló de esto era el líder de diseño, que era el que más antigüedad tenía, y lo que planteó era que en algún momento, cuando él apenas entró, habían hecho un par de cursos, esto es en palabras de él, hicieron un par de cursos, pero nunca más lo mantuvieron. Entonces creo que es una agencia que sí lo tiene planteado desde lo que quiere, pero quizás en el día a día y con el apure, porque esto también fue hablado por los entrevistados, que con el apure de la publicidad en líneas generales de la industria per se, era muy difícil mantener o tratar de pensar en otra cosa. Eso hace pensar que, pero también es suposición, no es lo que está manteniendo la ética, digamos, pero no es que hay un código en sí que la gente lo está usando en el día a día, no es que dan un código ético. Sí te dan las credenciales cuando uno ingresa, eso sí hablaron, dan credenciales, pero básicamente estos son los servicios que ofrecemos. No, en ningún momento dicen, estos son nuestros valores. Ok, perfecto. Una acotación nada más. En la parte del análisis, mencionas que es análisis de discurso, sin embargo en tu presentación le pones análisis de contenido. Entonces, bueno, Sí. ahí sí creo que tienes como que tener cuidado porque son metodologías completamente diferentes, entonces, y apuntan a un manejo completamente diferente, porque el análisis de contenido va más orientado a una cuestión cuanti y implica el manejo de grandes cantidades de información, de un corpus muy, muy grande, y el análisis de discurso es más cualitativo y te implica, pues obviamente, esta minuciosidad de ir trabajando y pues desmenuzando, ¿no? Con una menor cantidad, por ejemplo, de corpus, y además, bueno, incluso pues ahí hablamos de corpus, no hablamos de muestra, etcétera. Entonces, bueno, hay como ir como clarificando esos aspectos. Y ya nada más mi última pregunta sería, las personas que entrevistaste, tú me estás presentando varias campañas,
en donde estás hablando de las representaciones de la comunidad. Las personas que entrevistaste participaron en el desarrollo de estas campañas. Sí, en la que mostré de Asiscard participaron todas las que fueron entrevistadas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Agus. Por mi parte sería todo. Muchas Muy bien, gracias, doctora. Bueno, Agus, escuchamos al doctor José, a ver si tiene algo más para aclarar y preguntarte y consultarte, y ya con esto nos vamos a la otra sala a debatir tu calificación y Dale. Sí, buenas tardes. Felicidades igual por tu presentación, a pesar de las cuestiones técnicas y de internet que siempre se presentan, ¿no? Pero a la vez, pues es una ventaja, ¿no? Tener ya este tipo de comunicaciones que nos ahorran tiempos y muchas cosas. Básicamente mis preguntas van enfocadas a la parte metodológica, en el sentido de que, bueno, en el documento del cual hago lectura, hay una parte en la que señalas que aplicas encuestas, ¿no? Mi duda es prácticamente pues, sobre eso, es decir, que aplicas encuestas a a ver, deja buscar donde lo tengo subrayado. Me dices que realizas unas encuestas a miembros de la comunidad, eh, residentes en Argentina, ¿no? Aparte, pues bueno, es pues toda imagino, pues el país, o no sé si la capital, no sé. No, sí, es Buenos Aires, Argentina. Ajá, en Disculpo, este caso, por ejemplo, me gustaría que me explicaras un poco, pues, cuál fue el procedimiento, si fue por muestreo, me queda duda en esa parte, ¿no? Del instrumento, cuántas preguntas, si fueron preguntas, semiestructuradas o estructuradas, sobre todo para entender un poco, pues, la dimensión del trabajo, porque sí veo bastante, digo, del resumen, bastante trabajo. En esta parte, pues, quieres abordar, ¿no? Encuestas a esa comunidad. Por la otra, el análisis de campañas. Me parece que también tomas en consideración a esta empresa, ¿no? De la cual me Sí. hablas. Entonces, son varias cosas. De hecho, pues, me parece que para un estudio de maestría, tan solo el propio análisis de las campañas ya lleva un buen de trabajo, ¿no? Entonces, me parece, mi percepción es que abordaste bastantes cosas, ¿no? Y al final, como que da resultados igual, no muy profundos, ¿no? Sobre el tema. Obviamente me faltaría leer todo el documento final, pero es como mi percepción. Esa sería una pregunta sobre la parte de las encuestas y las entrevistas también. Mencionas algo sobre entrevistas a profundidad. Eh, por ejemplo, las entrevistas a profundidad, pues igual son bastante complejas en la aplicación. Incluso a veces no solamente lleva pues la aplicación en un día, sino que amerita eh, volver, ¿no? Y aplicarla en otro segundo día. O sea, también que me platicaras un poquito sobre esas entrevistas a profundidad. Y, y bueno, es eso. O sea, veo como un poco, o sea, es un tema muy importante. Creo que en el tiempo que vivimos es sumamente importante. Coincido igual con mis compañeras en el sentido de que no sé qué tanto incorporas incluso las teorías de género, o las teorías feministas, ¿no? Que hay pues bastantes, este, o de género básicamente, ¿no? Que pudieran abordar un poco pues todo este estudio de la temática. Eh, Tampoco veo como categorías, ¿no? O sea, cuáles son las categorías que de la parte teórica retomas y sobre eso va precisamente la pregunta de qué te hago de las encuestas y de las entrevistas. Es decir, cómo retomas la parte teórica
y la aplicas ya en un instrumento que te permita pues comprobar la hipótesis que te estás planteando en el trabajo. Ok, Ujú. Creo que con bueno, eso. ok. Sí, las encuestas fueron realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+, residentes en Buenos Aires, Argentina. Es una encuesta semiestructurada. La idea era justamente analizar el objetivo específico, que era cuál era la representación de la comunicación publicitaria para con esta audiencia, y es justamente lo que se hizo. Se habla de grados de representación. Las preguntas, por ejemplo, eran: ¿te sentís representado por los mensajes publicitarios que te impactan en el día a día? ¿Crees que se habla lo suficiente de la comunidad LGBTIQ+ en la comunicación publicitaria argentina? Y si cree que el movimiento está bien representado, porque una cosa es lo individual, también se habla de... Sabemos que incluso en las comunidades hay heterogeneidad de personas, entonces un poco era entender si una misma persona se siente representado y si cree que el movimiento está bien representado. Y eso lo que ayudó la encuesta es justamente a avalar así como la investigación, avalar el objetivo específico y entender que no se sientan representados, y que ahí es donde se da la necesidad de un cambio. Ahí también se habló un poco, y lo que se pidió a las personas era la percepción de la misma sobre la publicidad y la industria publicitaria, para entender un poco qué es lo que pensaban. Y esto disparaba conceptos teóricos no dados por las personas, pero sí los englobaban, los trataban de alguna manera, que era el concepto de pinkwashing, queerbaiting, de cómo hablan o se ponen la bandera en un mes y después se olvidan, no comunican constantemente o lo hacen por su propio beneficio. Por sobre el análisis del discurso, sí, se analizaron alrededor de, ahora no recuerdo, pero creo que eran 10, 12 publicidades, dentro de las cuales se encontraba Syscard, que fue realizada por la agencia Rap Collins Worldwide, es decir, el estudio de caso de esta tesis. Y un poco eso era entender el contenido. O sea, esto era más, no tanto aplicado a los objetivos, pero sí a entender qué era lo que se estaba comunicando hoy en día y por qué no estaba generando Perdón, representación. de las Sí, encuestas, ¿cuántas personas fueron encuestadas? alrededor de 50. Es no concluyente, tengo entendido. Ah, ok, tiene buen entendido. Entonces, bueno, entiendo que no fue una muestra, ¿no? No, o sea, eso fue como el grupo de personas que entrevisté, sí, 50. Bueno, y por sobre las entrevistas, se estructuraron en 3 ejes para entender metodologías de trabajo y estructura de agencia, esto también coincidente con los objetivos específicos, y también las manifestaciones de la ética. Ahí lo que se buscaba era entender la percepción de los empleados de RAP para ver cómo era el día a día en la agencia, de qué manera se sentían parte, cómo eran las estructuras, cómo se sentían con estos roles jerárquicos y demás. Y era muy difícil tratar de cruzar todos los objetivos o los 3 ejes de la tesis, que es por un lado la ética, por otro lado la comunidad LGBTIQ+, y por el otro lado el rol de la agencia. Entonces se cree que con estas herramientas cada una fue trabajando con algo. Las encuestas más enfocadas en lo que es la representación y la comunidad, las entrevistas más para lo que es la ética y la estructura de la agencia, y el análisis de la comunicación para entender un poco qué era lo que estaba pasando en las agencias, está dando por resultado esto. O sea, esta comunicación es lo que está haciendo que esta representación no se genere. Y eso es un poco cómo se articula lo teórico con lo metodológico. Ok. Sí, por mi parte, bueno, creo que ya lo demás sería repetitivo, sería como lo que aportaría. Gracias, profesor. Perfecto. Bueno, creo que fueron aclaradas algunas cosas y bueno, ahora vamos a seguir conversando un ratito. Agus, volvemos. Qué pena, doctora Fabi. Es que yo ahorita hice las preguntas, pero me faltó como darle unas pequeñas recomendaciones. Bueno, Qué pena. Sí, son 3 básicas. O sea, la primera es en el planteamiento. Tú tienes como te mencioné ahorita, tienes muy buena sustentación. No, tienes muy buenas ideas.
que quizás los has podido tener desde tu experiencia, ¿cierto? Pero lo que te mencionaba ahorita, las preguntas que te hice ahorita, iban enfocadas como a ver, a responder esas preguntas que tenía al leer el documento, porque te recomiendo, si esta es la línea que vas a seguir para el doctorado y demás, que me parece que es un tema fértil en análisis y demás, es que las sustentes, las argumentes desde la parte teórica, desde la parte gubernamental, desde la parte también de cifras, como te mencionaba ahorita. Entonces es importante que ese planteamiento como que lo atierres, digámoslo así. En la parte teórica, como lo mencionaban nuestros dos compañeros, los dos profes, es importante que también tengas ese sustento teórico y que también se demuestre desde el estado del arte el vacío que hay en la investigación. Teoría de género, interaccionismo simbólico, ya que estás hablando de la parte de la representación, que eso te va a permitir entonces tener una encuesta con unos constructos que puedes validar. Por ejemplo, tú cuando tienes la encuesta hablas solamente de la televisión. Ven, tú en las campañas en televisión te has representado, pero ¿y entonces qué está pasando con los otros medios? Mira que tú me dijiste ahorita algo muy valioso y fue que estabas viendo que en la parte del 2001 2020 y 2021 había un boom en la parte de las series, entre otros medios, ¿cierto? Que estaban muy de tendencia en ese momento. Y el último, como recomendación, es con la parte de la metodología. Para mí, tú tienes una investigación cualitativa que está apoyada en datos cuantitativos, ¿cierto? Entonces es importante, porque si tú vas a hacer la metodología con lo cuanti, vas a hacer el mix, el cruce entre lo cual y lo cuanti, digamos que la metodología, como no tienes esa estructura desde la teoría, cuáles son los constructos que vas a medir, cuáles son las categorías, tienes una muestra que, digamos, no es significativa, por eso no es concluyente tu estudio. No haces una validación del instrumento, no haces, por ejemplo, una prueba KMS, entre otras pruebas que uno hace para validar la confiabilidad y la validez del documento. Entonces, por eso te digo que para mí, con todo el respeto, es más cualitativo, apoyado en datos cuantitativos. Entonces, igual si lo quieres poner con la parte mixta, podrías mirar entonces los diferentes tipos de diseños que hay. Eran pues como esos 3 aportes, sino que ahorita pensé que eran solo las preguntas, qué pena. Gracias. Bien, todo aporta, muchas gracias. Bueno, nos vamos para la otra sala rapidito, ¿sí? Así no creamos más inquietudes. El jurado ya expuso lo que debía exponer y aún volvemos en un ratito nada más, ¿sí? Escribimos el chat y ya volvemos. Abrazo. Dale, gracias, Fabi. Bueno, bien, Agus, ¿querés tomarte un break? No, estoy. ¿Sí? Sí. ¿Segura? Sí. Bueno, tomate un vasito de agua. Bueno, gracias al público por quedarse. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Yo por mi parte felicitarte más allá de los inconvenientes técnicos y de las devoluciones, porque sé que fue un laburo arduo y bueno, por supuesto que todos los trabajos tienen sus idas y vueltas, ¿no? Ah, ahí está Sandra, acabo de ver que está levantando la mano. Sí, Sandra, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? No se te escucha. ¿Podés habilitar el audio o te tengo que habilitar? ¿Te permite? ¿No? A ver, espera. A ver ahora, si te deja. Ya, gracias. ¿Qué tal? Hola a todos, yo he sido la asesora de AUS. Y bueno, primera cosa, obviamente, que quiero hacer es felicitarte. Me gustaría poder darte un abrazo. Ya va a llegar el abrazo presencial. Eso espero, eso espero. También felicitarte, bueno, obviamente por todo el trabajo durante todo este tiempo. Creo que has sido bien madura en tu proceso. Has sido bien
consciente, ¿no? Has ido haciendo muchos cambios muy grandes en el proceso de investigación, muy difíciles. Has cambiado el eje completamente un par de veces y eso requiere como mucho desapego y madurez para investigar. Y también por tu sustentación ha sido excelente. Ha sido excelente. Ojalá yo pudiera ser jurado. Gracias, Dios. Gracias y gracias de nuevo por tu acompañamiento. Esta tesis, y yo no hubiésemos llegado a hoy si no era por vos y toda tu sabiduría. Y retos también, cuando eran necesarios. No siempre, hasta ahora, ¿no? Sí. Siempre has tenido que enfrentar retos, siempre, durante todo tu proceso. De hecho, el tema mismo ha sido un reto. Tú has sido muy valiente. Recuerda eso, en asumir este reto de investigación desde donde lo has hecho. Muy valiente. Y ahora eso es lo de ahorita es un chancay así chiquito frente al gran reto que en realidad tú has tomado, ¿no, Alejo? ¿No crees? Totalmente de acuerdo, Sandra, con lo que está diciendo. Sí, apoyo 100% lo que estás diciendo. Nada, es parte del proceso de aprendizaje, también son estas sugerencias, estas cosas que todas las tesis, de hecho, tienen baches o cosas que no se han podido elaborar, por eso siempre la idea es avanzar después en otro proceso o de doctorado, postdoctorado inclusive, ¿no? Es como el tema de investigar es una constante, ¿no? Es todo un trabajo en sí mismo. Vos lo encaraste desde la maestría, viniendo de una carrera de grado que por supuesto que tampoco tiene la profundidad en lo que se refiere a investigación, con lo cual ustedes cuando ingresan en una maestría tienen que también apropiarse de esas metodologías, de esos procesos que llevan mucho tiempo. Y la maestría, si bien dura 2 años, hay procesos que llevan más tiempo para incorporar y poder asimilar y poder abordarlos con profundidad, ¿no? Y con seriedad y con la relevancia. Sí, es todo un desafío, todo un desafío. Pero bueno, por eso es un estudio en posgrado y no es que vos estás haciendo ya una instancia postdoctoral donde vos ya tenés toda esa formación incorporada y donde ya sos experta en esto, ¿no? En realidad uno se va volviendo experto paulatinamente a medida que uno va atravesando el proceso, ¿sí? Así que bueno, es eso. Gracias. Lo que celebro, se lo comenté a Agus más temprano cuando todavía estábamos solos esperando al resto de la gente, es celebro lo joven que sos y que puedas animarte, ahí como dice Sandra, que seas valiente y afrontes este desafío. Es una maestría habiendo terminado el grado y eso es como muy valioso y bueno, nada, también te da la posibilidad de avanzar en temas de investigación con toda una vida por delante, que es un montón. Digo, hay gente yo conozco colegas que se han doctorado a los 60 años también, ¿sí? O sea, son procesos muy largos, realmente lleva mucho tiempo la asimilación de todo esto y volverse un experto. Por eso la maestría es como el puntapié de alguna manera, ¿no? Si uno no tuvo una formación en investigación en grado, es sin duda que la maestría es como el primer ingreso a todo ese mundo de la investigación. Así que bueno, bienvenida a vos y bienvenido a eso. Sí. Y sí, lo que destaco también, gracias, Ale. Y que lo habrás escuchado, bueno, todos lo escucharon, es esta idea de que todo el jurado realmente destacó la posibilidad de avanzar en un doctorado en tu tema, ¿no? Como que hay mucho por todavía seguir trabajando, ¿no? Por parte del jurado. Voy de nuevo entonces. Se acordó por parte del jurado que tu presentación y defensa está aprobada. Gracias. En primer lugar, para darte tranquilidad, lo que voy a pasar ahora es darle la palabra a Fabiola Knopp, porque va a leer el dictamen y a continuación y finalmente, luego del dictamen, te va a dar la calificación correspondiente.
¿Sí? Bueno, sí, gracias. Adelante, Fabiola. Creo que no se puede desmutear, Fabi. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, Agus, más tranquila. Ya está. Ahora escuchar lo que viene, porque es súper interesante todo lo que fuimos conversando, igual te queda todo grabadito, como para continuar tu camino como investigadora, y en posibles posgrados que quieras realizar, doctorado y demás. Bueno, Agus, bien. En primer lugar, el jurado determinó que es muy pertinente el tema de investigación, las ideas tuyas como maestranda son de alto impacto para las problemáticas actuales. Se puede ver de manera muy clara la forma en que vinculaste la temática de inclusión con esta cuestión de la práctica, ¿no? Abordado o cruzado por la cuestión de campañas o de agencias y demás, que son temas de mercado tan actuales que a veces es complicado vincularlo. Además de esto, celebramos de alguna manera que vos como licenciada en publicidad y viniendo de un campo del marketing, de la comunicación y de la publicidad, te involucres, ¿no?, en un posgrado de esta envergadura, en el sentido de la investigación y de todo lo que esto conlleva, ¿no? Pudiendo quizás haber ido para un MBA u otros espacios. Así que celebramos esa posibilidad y agradecemos haberte tenido como estudiante. Bien, algunas sugerencias y demás que se fueron escuchando tanto en tu defensa como en la lectura del documento, que sería bueno que vos vayas tomando nota de alguna forma para posibles investigaciones a futuro y quizás un doctorado que quieras realizar. En primer lugar, en el planteamiento del problema, si bien se observan cuestiones positivas, también se observa que en algunos espacios ha quedado como demasiado acotado, y de algún modo se evidencia como una percepción muy propia y quizás no tan apoyada con algunas cuestiones de índole de antecedentes o de estado del arte. Obviamente es un tema de alto compromiso ético personal, por lo cual a veces uno, por supuesto, en los juicios de valores quiere portar su voz, ¿no? Pero esto, bueno, en el mientras tanto de la investigación sería aconsejable, ¿no?, que se vaya puliendo o licuando y abordando cuestiones más teóricas y demás. Por ejemplo, en el estado del arte aparecen como quizás definiciones o conceptualizaciones de definiciones muy quizás abordadas por academias y demás, y sería bueno que se empiecen a tomar dentro del estado del arte la vacancia que tiene este tema, ¿no?, con otras investigaciones, con otros papers, como va a ser el tuyo a futuro, que se puedan leer y pedir como para sostener ese estado del arte. Bien, también se ve en algún lugar esto de ciertos cruces, ¿no?, con esta cuestión de la metodología, ¿no? No termina de ser claro algunos aspectos de las herramientas utilizadas, o de alguna forma se discuten esas herramientas utilizadas, ¿no? Quizás, por ejemplo, dentro de esa metodología que se usa o dentro del campo que se utiliza para ese aspecto metodológico, se debería organizar el planteamiento o el planteo de las agencias de publicidad como foco de estudio, no generalizar, sino que tomar en forma más particular, más recortada, ¿no? También se sugiere en en esta forma de abordar el tema de género, que si bien quizás a veces son decisiones que se toman dentro del maestrando con la dirección, con la directora, bueno, de alguna manera justificarlo o repensarlo para una futura investigación. Esto de género queda como una vacancia que quizás se puede retomar, ¿no?, como categoría de estudio. Bien, también se objetó o se trató de aportar como análisis que estos aspectos sociológicos que son tu objeto de estudio y que crean una dimensión y una importancia en el tema, porque no queda solo en el estudio de mercado de agencias, sino que eso le da cuerpo teórico. Bueno, en algunos lugares, por lo menos en tu discurso
de la defensa, no tanto en el documento, quedó como más licuadito, ¿no? Como más relajado quizás. Bueno, vamos a lo metodológico. El enfoque mixto que vos utilizás no termina de ser claro en la manera que esto se estructuró. Con respecto al objeto de estudio, no se demuestra exactamente, por ejemplo, la delimitación del público. El profesor después se lo volvió a replantear. Bueno, ¿y cuál es tu muestra? ¿De qué cantidad? ¿Y por qué la selección? ¿Y de qué manera lo seleccionaste? Quizás ahí, también en la defensa, uno está apurado y tiene más nervios, pero quizás ahí tenés que profundizar un poquito más. Ya hablé lo de la generalización. Bien, lo del planteamiento del problema también, sobre todo cuando se toman términos de ética. Bien, lo de la selección de las categorías que te marcó la profesora Zulkikey para tu análisis, quedó como medio inconclusa la respuesta, por lo menos en la defensa, ¿sí? Escuchalo luego, retomalo. Las categorías de análisis son parte del foco, de alguna manera, fundamental de tu objeto de estudio. Entonces, el porqué de ese recorte o de esas categorías seleccionadas, de qué manera están justificadas teóricamente, bueno, todas estas cuestiones debiesen tener como más cuerpo. También se indicó, se marcó, que esto es para que lo pienses, que no es un análisis de discurso, sino que es un análisis de contenido. Corregir esto para quizás alguna futura publicación o seleccionar uno de ellos y ahondar más en uno de los seleccionados. Bueno, ya te dije lo del tema el tema de las entrevistas y las encuestas, como por ejemplo el tipo de muestreo, la estructura y demás, quedó con poca claridad en tus respuestas. Se te recomendó esto de tomar otros medios de comunicación y no quedarte solamente con uno, pero esto de nuevo, te pedimos por un lado que recortes y por el otro lado que amplíes. Vas a decir, estamos todos. No, pero digo, esto es a medida que vos vas siguiendo, ¿no? Con tu investigación. Si esto se publica, quizás, bueno, a ver, ¿con qué me quedo? ¿Solamente con el campo de la publicidad? ¿Voy a tomar algunos medios? ¿Me quedo pensando en una muestra, no sé, tomo el tema de las entrevistas, no las encuestas? Bueno, ¿no? A nivel de producción de un nuevo documento. Algo positivo que vuelvo a rescatar como al inicio del dictamen, la verdad que tu orden de presentación, a pesar de la desconexión a nivel tecnología, fue a veces más ordenado que el documento, de lo que mostraba el documento. Quizás pudiste estructurar en el espacio más corto de tiempo, ojo, como cuestiones mucho más parcializadas, y eso le dio un orden y una estructura mucho más dinámica a la presentación, a pesar del video y todo esto, que son datos de color. Bueno, conclusión. Esto, se observa cierta diversificación en los resultados, se recomienda que puedas seleccionar quizás un camino de análisis con el cual quedarte para trabajar alguna investigación a futuro, algún paper y demás, y tener como esta mayor claridad en el momento de recortar o seleccionar estas herramientas de recolección de datos, y esta selección o puesta en común de las categorías de análisis que vos uses y estructures. A pensar, a madurar. Felicitaciones, estás aprobada. Tu calificación es de 7 puntos. ¿Sí? Así que bueno, no sé si se me congeló Agus o me desapareció, se desmayó, no sé qué pasó, pero bueno, te queremos felicitar, Agus, donde estés. A ver dónde estás. Espero que estés. Bueno, si no quedó grabado y quedó la directora, a cual también felicitamos. Sí, se salió de la sala por lo visto, sí. Bueno.